Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá. Gracias, de verdad, gracias por todo el apoyo que le dan siempre incondicional al canal, por todo el apoyo que le dan al canal. Hoy vine con la sufrida, con la rota, con la destruida. El Barça sigue siendo el Barça. Duélale a quien le duele. Bueno, le duele solamente a los fanáticos del Real de Madrid. Barça for life, dándole duro a la competencia, siendo tiene frío, hace frío en la cima. Saludos a todos los que me apoyan con las camisetas. Ya estamos cerrando el pedido del mes de octubre para que lleguen en noviembre los pedidos, así que haga sus pedidos a tiempo. Agrégate, escribe, únete al chat oficial del YouKnow para que puedas tener acceso a estos productos espectaculares e increíbles. La noticia del día: un influencer venezolano se metió con el Pío Pío, algo que para los panameños hasta cierto punto es bastante sagrado. El Pío Pío te saca de apuros por sus precios, por su rapidez, por su inmediatez. Es muy cierto que a través de los años yo como panameño he experimentado la desmejora en algunos de sus productos. ¿Qué quiero decir con eso? Porque tampoco es que vamos a tapar el sol con un dedo. Todas las empresas, cuando crean una fama, ¿no te has dado cuenta, por ejemplo, que la pasta de diente Colgate, por decir un ejemplo, cuña gratis, la pasta de diente, crema dental, tiene un tamaño y cuando tú vas a apretar el tubo dentrífico, te das cuenta que adentro está como vacía? Igual los Doritos, 3 Doritos después. Lo mismo, usted abre la bolsa y está vacío eso por dentro. Te venden una propaganda en el McDonald's del Big Mac. ¡Wow! El Super Big Mac. Grandísimo. Increíble el Big Mac. Y cuando vas a ver, tú levantas las tapas. Todo eso es publicidad engañosa. Debería haber una ley en este país, no sé si es que la hay, que alguien me ayude, que le ponga una sanción y una multa a estas empresas, porque he visto los comentarios que se van porque, pero vete para tu país, que no sé qué, y cae mal, claro que cae mal, porque una persona que vive en mi país no debería expresarse mal del país. Ahora, él no se está expresando directamente mal del país, pero vamos a escucharlo y vamos a analizarlo bien aquí en tu canal YouKnow. Se metió con el Pío Pío. Vamos a escucharlo aquí. Está matando. Esto es una porquería, ¿no? Esto es una porquería. Ya comienza con fuerza. De tomarte esta vaina. Yo nunca lo había visto, la verdad. Dicen que es un influencer muy famoso, que bueno, me alegra mucho, digno de admirar, porque no es fácil ser influencer y llegar a donde uno llega con las cosas que uno hace. No es fácil. Entonces veo que el flow de él es así medio Tarzán, todo así tipo Survivor, con estas caracoles y estas cosas. Me gusta el flow, de verdad que no tengo nada que criticarle. Me gusta. Vamos a seguir. Que lo único que contiene es azúcar y 20.000 colorantes. Rojo 40 que te da cáncer. Rojo 40 que te da cáncer. 20.000 colorantes. Un montón de azúcar. Dale, vamos bien. Seguimos. Esto es un hojaldre frito en aceite de motor. Esto no es la misma harina que comían tus ancestros. ¡Sí, no! Esto es Aceite de motor. Eso obviamente es mentira. una harina que está escoñetada, sembrada en monocultivo. ¿Escoñe qué? Dios mío, qué lío para entenderle a los chamos a veces. Tiene pesticidas, no tiene ningún nutriente. Estas salchichas son procesadas, más cancerígenos que cualquier otra cosa. Ok, salchichas cancerígenas. Estamos comiendo salchichas cancerígenas. Hasta aquí uno dice, wow, todo es mortal lo que estamos escuchando aquí. ¿Y dónde está la información científica con todos los datos? Usted es un médico, usted está graduado en una escuela, usted es médico, usted es científico. Bueno, y la idoneidad que usted tiene para dar este tipo de declaraciones, esto se puede ganar facilito una demanda, muy, muy fácil. Estás dañando la imagen de un restaurante. Independientemente de que te guste o no te guste el restaurante, estás dañando la imagen del restaurante. Seguimos. Te mencioné estos días que las papas fritas equivalen a los cigarros en la cantidad de aldehídos por las propiedades cancerígenas que contienen. Ok. Imaginarás tú
lo cancerígeno que puede ser esta masa, que es una porquería. Ok. No te recomiendo comer esto si quieres ser una persona sana. Todo esto va para la basura. Esta vaina es una porquería. No te atrevas a comer más aquí. Ok. Ninguna de estas basuras fritas, sea quien sea. Apoya la comida tradicional que de verdad vale. Esta vaina es una porquería. Esta vaina es una porquería. No divi. Bueno, ese es un grito de guerra, puede ser. Ahí está. Esta mierda te está matando. Esto es una porquería, esta mierda te está matando. Fuertes declaraciones, venezolano en la mira. Una orden de palo fue lo que recibió el influencer SW-Giampiero luego de venir a Panamá, crear contenido y atacar una de las cadenas más queridas por los panameños, el restaurante Pío Pío. Vamos a ver si Pío Pío dijo algo. Vamos a tocar aquí. Pío Pío no ha reaccionado, tiene un montón de menús y cosas así. Esto va a generar, mira, a ver, esto es ganar para el Pío Pío. El Pío Pío va a generar mucho con esto, por supuesto. ¿Te acuerdas con Casio? Me cambiaste un Rolex por un Casio. Los Casios se dispararon en la venta. ¿Me explico? O sea, un poquito de mente. Esto le ha dado más publicidad. ¿Qué haría yo si fuera Pío Pío? Yo invito al influencer, mira, invito al influencer, como debió hacerse también en el salón de belleza, el famoso salón de belleza de influencer también. Hay influencers y hay influencers. Yo lo veo de esa forma. No todos son así. Cada uno tiene su criterio y su forma de ser. Ahora, vamos a ver las reacciones también de los demás panameños en las redes sociales. Algunos, porque son muchísimas las reacciones. ¿Qué pasó? Acabo de escuchar lo que dijo. Y bueno, si se llega a comprobar todo lo que él dice, ojo, basándonos específicamente en las recomendaciones saludables que él, bueno, no dio ninguna recomendación saludable más allá de decir, no coman aquí, no compren aquí, lo que venden aquí es una porquería. Ahora, él está hablando específicamente de las frituras y de las sodas, las gaseosas. Bien, él no habló del arroz con pollo, él no habló del menú de las, por ejemplo, las carimañolas, o sea, todo el contenido alto en grasas, saturadas, monosaturadas, como tú lo puedes decir, ya conocerás un poquito más que yo del tema, claro que sí. ¿Qué pasa? Que si te pones a ver hasta cierto punto todo el tipo de comida que se come en el Pío Pío y en general en los diferentes restaurantes de fast food, comida chatarra, comida rápida, claro que sí, él no está descubriendo el agua salada. Quizás lo que le molesta más a la gente es la manera como él se expresa siendo de otro país, venir a Panamá y decir estas cosas, sabiendo la situación que se vive en Venezuela en estos momentos, ¿verdad? En donde hay gente que no tiene ni qué comer y no se puede permitir ni siquiera comprar en un Pío Pío aquí en Panamá con el dinero de Venezuela, por las situaciones que sean que estén pasando allá, porque yo no me atrevo tampoco a juzgar, solamente me voy a los hechos, y es un hecho que en Venezuela hay una situación complicada, muy difícil, por la razón que sea, hay una situación muy complicada en Venezuela. Y que venga un venezolano acá, entiendo que crea esa atmósfera que tradicionalmente el venezolano es muy orgulloso de su país, de su tierra, de sus tradiciones, y a veces suena como si fuera, aquí en Panamá, coloquialmente, cuando tú te expresas contra un chiricano o contra un santeño, que son gente que vive su tradición, sus costumbres, y parecieran los venezolanos un poco así, y no lo veo mal. Al contrario, me parece muy bien. El tema es que cuando tú empiezas a hablar mal de otro país, estando en ese país, creo que no está bien. Aquí en Panamá tenemos una relación milenaria con los chinos. Tenemos una relación increíble con los colombianos. No he escuchado mayores temas con estas comunidades europeos, los gringos en Panamá. O sea, ¿y qué pasa? Cuando llega un venezolano, no son todos, son minorías, pero de verdad que no dejan bien parado el nombre, el buen nombre de la cultura venezolana, del trato. Me explico, quiero ser bastante
objetivo con lo que estoy diciendo. Claro que molesta un poco porque, vuelvo y repito, yo soy un consumidor del Pío Pío, yo soy hijo de la cocinera, yo voy al Pío Pío, hay Pío Pío en cada esquina en este país y siempre me han gustado los hígados, me encantan las mollejitas, me gustan las yucas fritas, me gustan las tortillas, me gustan las carimañuelas. Ahora, de que las están haciendo más chiquititas y a veces están llenas de grasa, sí, pero su sabor no ha perdido su esencia. Las chichas también están mucho azúcar, sí, pero todo lo tiene. Toda la comida, vamos contra todos los restaurantes de comida rápida y las pizzerías también. Comida chatarra. Come lo tradicional. Él está recomendando eso, pero la manera como lo hizo, creo que es la forma incorrecta. Y creo que hubiera quedado mucho mejor que un panameño lo hubiera hecho. Criticar la comida del Pío Pío, que hasta cierto punto yo también lo estoy haciendo, pero tomando en cuenta cosas que se pueden mejorar, no solamente en el Pío Pío, sino en todos lados, porque el comercio hoy en día, la publicidad es engañosa. Ellos quieren ganar e invertir la menor cantidad de recursos en materia prima para sacar mayor margen de ganancia. Eso se hace en todas las empresas, mejoran las calidades. Es indiscutible. Los celulares, ya los celulares te duran un año, a veces hasta 6 meses, y ya están descontinuándose. ¿Por qué? Para que te obliguen a comprar más productos así. Entonces, esto es lo que está pasando con este muchacho de Venezuela, que, ojo, bueno, no tengo que explicarlo, no es que lo estoy defendiendo, estoy tratando de verlo desde un punto de vista diferente, que es mi estilo, y a la vez también estoy dándome cuenta de que en el camino el mensaje lo hizo, no sé si con intención o no, pero lo hizo de muy mala forma, tengo que decir. Y producto de eso ha creado este tipo de comentarios. Visa panameña rebotada en 3, 2, 1. Bro, estás bien, pero ya tirarle heces a un negocio de comida que realmente no te ha hecho, no sé qué, no puedo escribir, pero me molesta que la gente no escriba bien en internet, no puedo ni seguir leyendo. Con el Pío Pío no te metas, si no te gusta no te lo comas. Bueno, está bien, esa es la opinión. Este es el típico comentario de personas que dicen: cállate, no opines, no digas nada, sé un borrego, sigue en la misma línea. Si yo le hiciera caso a los comentarios de todas las personas que me dicen que no opine, que no diga nada, que no haga reacciones, yo no fuera youtuber, no estuviéramos llegando a los 40,000 suscriptores. Si yo le hiciera caso a este tipo de comentarios de odio, porque este es un comentario de odio. Nuevamente, uno puede decir lo que piensa, siempre puede decir lo que piensa en un país libre. Creo que por eso es que el venezolano está aquí, porque en Venezuela estoy seguro que él no podría hacer ese tipo de comentarios. Y qué triste estar en un país en donde yo levanto la voz o digo algo y me cae de una vez un poco de censura, sanciones, persecuciones, etc. Eso pasa en Venezuela, eso pasa en El Salvador. Ojo, estar en contra de Nayib Bukele en El Salvador conlleva persecución también. Sí, señor. No tratemos de tapar el sol con un dedo. Y esas son cosas, los extremos son malos. Y aquí dice: ¿y por qué no te regresas a criticar a tu país mejor? Bueno, el clásico comentario xenofóbico, porque aquí hay mucha xenofobia. En Panamá hay mucho racismo también contra los panameños, de las razas, de los grupos originarios, autóctonos, indígenas, los primeros que estaban aquí. Hay gente que se molesta hasta que uno diga eso. ¿Qué carajo? Hay que decir las cosas como son. Y también ellos también son racistas con nosotros, que por la barba, que el color, que son latinos, que no le hablo, que hola, ¿cómo están? No te contestan. Así es. Qué pena, pero es así. Y podría decir muchas cosas más, pero no es el tema hoy. El tema es que el chamo, míralo bien, aquí está, buena pinta, buen flow, man le mete disciplina al cuerpo, bien. Hay mucha gente envidiosa también de eso. Pobrecitos ellos, que sigan sufriendo. Pero sí creo que se pasó un poco en el punto, ¿no? No debió. No, ya vemos aquí panameñas como Zulay Rodríguez, que dice aquí:
las mollejitas crocantes de Pío Pío no las cambio por nada del mundo. Si al frustrado e impertinente venezolano no le gusta nuestra comida popular, puede largarse e ir a filmar videitos afuera del Palacio de Miraflores. Y sigue comentando Zulay Rodríguez. Me imagino que allá se la pasa comiendo caviar y otros manjares que saca del río Guaire. Oh my God. Fuerte, fuerte, fuerte Zulay Rodríguez. El pana se lo ganó. El pana se lo ganó. Te está matando. Esto es una porquería. Deja de tomarte esta vaina. Y no debes hablar así tampoco, porque esto te va a provocar un tema con una demanda. No, no es correcto, no está bien. Es malísimo lo que hiciste. Independientemente que no te guste, hay otros mecanismos. Claro, quisiste llamar la atención, quisiste ganar gracia y lo lograste. Panamá entero está mirándote a ti. Y el Pío Pío tiene que aprovechar también, no puede ser pendejo, pónganse las pilas y aprovechen al máximo esto. El influencer se fue de lleno contra restaurantes Pío Pío. Y aquí hay comentarios, aquí por lo menos hay comida. En Venezuela también, de hecho en Venezuela hay más comida que en Panamá. No seamos ignorantes. Lo que pasa es que está mal distribuida y hay un tema de democracia grave en Venezuela. Pero Venezuela tiene más comida, produce más comida, pero no está llegándole a la gente que le tiene que llegar, lamentablemente. No seamos ignorantes. Respeto y abrazo fraternal a toda la comunidad venezolana. Yo sé que él no representa a los venezolanos al 100%. Sí hay un sector de Venezuela y de otros países que, vaya, son así. Y está bien que la gente sea como es. El problema es cuando tú le pones mucho cuidado a esas vainas. You know, brah.